Hola a todos y bienvenidos a Psicoinversiones. El día de hoy les traigo un tema fundamental, pero sobre todo necesario. Necesario para nuestra vida, necesario para invertir en la bolsa de valores, necesario para todo aquello a lo que sea que te dediques, para todo aquello que quieras hacer en esta vida, sobre todo porque tenemos que entender que somos criaturas mentales, somos animales con razonamiento. Lo único que nos separa de los animales, ¿verdad? Es el razonamiento, si no seríamos como un cerdo o un caballo, ¿ok? Vamos a hablar de control mental, vamos a pasar por algunas frases de autores importantes desde el punto de vista desde la psicología y después algunos autores desde el punto de vista filosófico, ¿no? Um, y bueno, después una pequeña conclusión. ¿Qué es lo que quiero que entiendan del control mental? La mente tiene o se maneja por leyes mentales, así como las leyes de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de la gravedad que nos dice en cualquier lugar que te encuentres en esta tierra, cualquier país que te encuentres, si estás en Francia o en Perú o en Brasil o en México, tú te avientas de un edificio y caerás hacia abajo, caerás. No caerás hacia los lados, no caerás hacia arriba, caerás hacia abajo. Ya estés en Francia, ya estés en Inglaterra, ya estés en donde quiera que estés en este planeta. ¿Ok? Eso es una ley natural, aplicable a todos. Ahora, a nivel mental, resulta que la mente también se maneja por leyes, ¿no? Por leyes mentales, que si bien lo piensan, son leyes de la naturaleza, porque nosotros somos parte de la naturaleza, ¿ok? Entonces, vamos a ver el día de hoy una de las leyes mentales, que es la ley de control mental, ¿ok? Y que bueno, a nivel ciencia, desde el punto de vista de la psicología, bueno, este es uno de los temas ya aceptados por la propia ciencia, ¿verdad? Vamos a ver entonces, para no hacer muy técnico el video y que sea comprensible para todos, vamos a hablar de los principales exponentes que han hablado sobre el tema del control mental, sus frases, y vamos dando pequeñas explicaciones, ¿ok? Les traigo un concepto. eh, Dice, la ley de control mental establece que el grado de control que ejercemos sobre nuestra mente determina el grado de control que tenemos sobre nuestra vida. Brian Tracy. Este, este concepto me gusta mucho porque nos está diciendo que vete hacia adentro, vete hacia el interior. Determina el grado de control que tenemos sobre nuestra vida. ¿Qué? El grado de control que ejercemos sobre nuestra propia mente. Primero la mente, después nuestra vida. Primero la mente, después nuestra vida. ¿Ok? Este, Vamos con un pequeño ejemplo. Siempre vamos a estar manejando ejemplos para que esto sea un poquito, vaya un poquito comprensible. Ejemplo, imagina que pierdes una inversión. Una persona sin control mental pensará, soy un fracaso, y se paralizará. Una persona con control mental pensará, aprendí algo valioso, ajustaré mi estrategia y seguirá creciendo, seguirá aprendiendo. El hecho es el mismo, la interpretación cambia según la persona y la interpretación cambia el resultado. ¿Ven? Este fue un ejemplo desde el punto de vista de las inversiones. Eh, este, Vamos a ver eh, desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Cómo es que están viendo esta parte, cómo es que están viendo las leyes mentales, en específico la ley de control mental, cómo la están viendo ellos, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría cognitivo-conductual, que es una de las teorías en materia de psicología, eh, sus principales exponentes son Aaron Beck y Albert Ellis, ¿no? Ellos son sus principales exponentes. Y bueno, aquí les traigo una frase de Albert Ellis. No es lo que te sucede lo que te afecta, sino cómo lo interpretas. ¿Ok? Esto viene desde Grecia. Ahorita más adelante vamos a verlo, ¿no? Pero Albert Ellis lo retoma y hace la sentencia. ¿Cómo? Ya a través de una teoría. Obviamente, para que sea teoría, todos sabemos que en materia psicológica, sobre todo en materia psicológica,
para que llegue a nivel teoría científica, tiene que pasar por metaanálisis. Es decir, tiene que pasar por una serie de experimentos, muchos, en ambientes controlados de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que para que sea considerado dentro de una materia como lo es la psicología, este tipo de sentencias, como la que les acabo de leer de Albert Ellis, ya tuvo que haber pasado por toda una serie de experimentación, como experimentación controlada y de manera aleatoria, en el que se obtienen resultados favorables. Ahorita no les traigo tantos datos, simplemente les estoy diciendo que esta teoría es una teoría en materia psicológica, es decir, ya aceptada como ciencia, ¿ok? Y tenemos un ejemplo. Si al analizar una acción piensas, esto se va a desplomar, actúas por miedo. Pero si piensas, voy a revisar fundamentos antes de decidir, actúas racionalmente. La mente deja de ser enemiga y se convierte en aliada, ¿ok? Simplemente dejas de ser reactivo emocionalmente bajo tu acción, ¿no? Y dices, vaya, ok, híjole, bye, me voy, ¿no? Tengo miedo, estoy desesperado. Esto se va al carajo. Entonces empiezas a ser reactivo, ¿no? Dejas de analizar, dejas de utilizar el pensamiento, dejas de tener ese control mental. Entonces siempre echa un vistazo a tu control mental, echa un vistazo a tu razonamiento, a tu lógica. Vamos ahora con otra frase de otro exponente, Julian Rother. Él es el exponente de la teoría del locus de control. Seguimos en el aspecto de la psicología, de la teoría de la psicología como ciencia. Y él decía así: las personas difieren en el grado en que perciben los resultados, como dependientes de sus acciones o del azar. ¿Ok? Julian B. Ruther, él nos dice, tenemos por un lado el locus interno de control y el locus externo. El locus interno implica asumir responsabilidad y el locus externo delega el poder o delega a la suerte o a lo demás los resultados, ¿ok? La ley de control mental fomenta el locus interno, ¿ok? Desde el punto de vista de esta teoría de locus de control, la ley de control mental, ¿no? se acomoda en el canal de locus interno, la creencia de que tú eres el arquitecto de tu propia vida. Desde el punto de vista del locus externo de control, entonces decimos, lo demás es la causa de todo. Yo estoy a lo que me vaya acomodando, la responsabilidad está en lo demás, en el gobierno, ¿no? En los acontecimientos de la naturaleza, en los políticos, etcétera. Y no, bueno, es locus de control a partir del Julian Ruther nos dice, hagan esta diferencia. Una cosa es el locus interno de control y otra cosa es el locus externo de control. Y les traigo un ejemplo. Un inversor con locus interno analiza, aprende y ajusta. Uno con locus externo culpa al mercado o a la suerte. Solo el primero mejora consistentemente. ¿Ok? Lo mismo o está muy relacionado con la teoría cognitiva conductual, ¿no? Nada más que aquí sí tenemos un poquito ya la diferencia, o más marcada la diferencia, ¿no? La diferencia entre el locus interno y el locus externo, ¿no? Ahora, ¿qué estamos viendo entonces desde este punto de vista psicológico, ¿no? En la medida en la que tú tengas más sentido de control de tu vida, te sentirás mejor, te sentirás más feliz, te sentirás con mayor tranquilidad mental, estabilidad mental, paz mental, te sentirás que estás avanzando, sentirás que estás reafirmando y que estás obteniendo los resultados a partir de tus esfuerzos, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo, palabras más o menos, ¿no? Partiendo de la interpretación desde estos dos personajes, desde el punto de vista de la psicología científica. Entonces, en la medida en que tengas más sentido de control, te sentirás más feliz. En la medida en que tengas menos sentido de control, te sentirás más infeliz, ¿no? Perdón,
parece grosería, pero más infeliz, te sentirás como que estás a la deriva, como que todos son los causantes de todo, y que no puedes obtener tal o cual meta, tal o cual resultado, toda vez de que estás sujeto a todo a lo externo que está de ti, que es la suerte, las circunstancias, etcétera. ¿Ok? Principalmente la suerte y a las circunstancias externas. Entonces, en ese sentido, cuando te estás sintiendo con menos sentido de control, empiezas a sentir más infelicidad, empiezas a sentir que tu vida no tiene sentido, más tristeza, te vas al mundo de las emociones negativas, de la negatividad. ¿Ok? Cosa que no queremos para nada nosotros como psicoinversores y como cualquier persona que en el ámbito que se esté desarrollando, ¿no? En la profesión que se esté desarrollando, en el problema actualmente que tenga en su vida. Entonces, una vez que diferenciamos el locus interno de control contra el locus externo de control y trabajamos dentro del locus interno de control, lo trabajamos y lo desarrollamos, primero entenderlo. Ahorita el propósito de este video es entenderlo, ¿no? Obviamente para desarrollarlo pues es la práctica diaria, ¿no? La práctica diaria y obviamente tenemos que acercarnos con un profesional en la materia de psicología pues para que nos vaya dando este seguimiento y vayamos teniendo este avance. Ahora sí, este es el aspecto científico psicológico, ¿no? ¿Qué es el avance que tiene la ciencia y qué es lo que se está aceptando, ¿no? A partir de la ley del control, ¿no? ¿Qué es lo que está aceptando la ciencia? Es lo que les acabo de exponer. Y ahora vamos a ver algunos personajes importantes que hablaron acerca de la ley del control, ¿ok? Desde el punto de vista metafísico y desde el punto de vista filosófico, ¿ok? Vámonos con Aristóteles. Aristóteles nos decía, el pensamiento condiciona la acción. La acción repetida determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. Los hábitos forman el carácter y el carácter determina el destino. Aristóteles, ¿ok? Y aquí les traigo un ejemplo. Si un inversor piensa con disciplina, analiza, estudia y espera, desarrolla hábitos de paciencia. Esa paciencia se convierte en carácter y su carácter determina su éxito financiero. ¿Ok? Le estoy trayendo ejemplos un poquito más desde el punto de vista de la inversión en la bolsa de valores, porque bueno, recuerden que el canal tiene como propósito hablar de psicología y de inversión en la bolsa de valores y bueno, de repente quiero hablar, entrelazarlo, pero eso no quiere decir que eso no lo puedes aplicar en tu vida. Repito, los hábitos determinan tu carácter y tu carácter determina tu destino, ¿no? Retomando lo que nos dice Aristóteles. Entonces, esto lo voy a repetir porque es importante y yo quiero que les quede muy claro, ¿no? Es parte fundamental de lo que es la ley de control. El pensamiento, partiendo del pensamiento, que es el origen, el pensamiento condiciona la acción, lo que hacemos, ¿no? El pensamiento condiciona la acción, o sea, primero piensas y después actúas. La acción determina el comportamiento, ¿ok? O sea, es decir, acciones repetidas determinan el comportamiento, cómo nos comportamos, ¿no? De tal o cual manera, la acción repetida. Pero resulta que el comportamiento repetido o el comportamiento constante crea hábitos, ¿no? Una vez que tenemos los hábitos, ¿no? Creamos una serie de hábitos, no solo uno, creamos una serie de hábitos. El problema aquí que debemos entender es que existen hábitos negativos y hábitos positivos. Cuando creas hábitos negativos, ahí está el problema. Ahí es cuando tenemos que, el psicólogo tiene que intervenir con la persona que tiene hábitos negativos. Entonces, creas hábitos, a partir del comportamiento crea hábitos. Los hábitos forman el carácter, la manera de pensar, de ser y actuar de un individuo, y el carácter marca el destino. ¿Por qué el carácter marca el destino? Porque el carácter ya es todo ese cúmulo de experiencias, ese cúmulo de hábitos, ¿no? Ese cúmulo de acciones que ya tienes programadas en tu pensamiento, en tu mente, y entonces vas a actuar en consecuencia y es cuando vas a empezar a ver resultados, ¿no? Una persona, fíjense, una persona que tiene un carácter, alguien dice, esa persona tiene un carácter fuerte, ¿ok? A ver, no confundamos el temperamento
con el carácter. Con el temperamento se nace y el carácter se forma. Una persona con verdadero carácter, si leo que ustedes conocen una persona con verdadero carácter, es una persona serena. Es una persona con templanza absoluta. Una persona que parece que no le afecta nada, ¿no? Son como robots. Ese es el verdadero carácter. Están teniendo un control emocional enorme, enorme, inimaginable. Ustedes no saben el león que llevan por dentro esas personas, ¿no? Pero bueno, eso espero que haya quedado claro, porque este pensamiento aristotélico, que después detonó en lo que es la ciencia, ya a la psicología como ciencia, el pensamiento aristotélico fue fundamental. Por aquí tenemos a Epicteto, uno de los filósofos y de la era estoica, o denominada estoica, ajá, que marcó, marcó un hito, ¿no? Él fue, a quien muchos y su servidor considera que fue el fundador de la teoría del control mental, ¿no? Él era una persona que empezó a hablar de estos temas y lo aplicó en su vida, ¿no? Y traigo una de sus frases para entender un poquito. Dice aquí: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. ¿Recuerdan cuando les hablé de Albert Ellis? Cuando les hablé de la teoría cognitivo-conductual, él retomó esta frase. Es una frase de Epicteto, que estamos hablando de 50 al 135 años después de Cristo, inmediatamente de la crucifixión de Jesús. Este personaje lo dijo, y luego hasta esta era, ¿no? Prácticamente la era moderna, porque la teoría cognitivo-conductual, déjenme decirles que es de las teorías más actuales, y de hecho ahorita es la con mayor auge y con mayor aplicación en materia de psicología clínica, ¿ok? Entonces imagínense cuántos años de brecha tenemos entre una y otra, ¿no? Y resulta que lo que dijo Epicteto en su momento, ahora ya a través de estudios, de experimentación y ciencia, se determinó que efectivamente esta frase: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas, es lo que realmente impacta y es cómo funciona nuestra mente, ¿ok? Y cómo debemos de entender, ¿no?, este funcionamiento mental. Entonces Albert Ellis dijo: bueno, no son las cosas, sino la interpretación que tenemos sobre ellas, pero es básicamente lo mismo. Aquí con Epicteto dice: sino la opinión que tenemos sobre ellas. Entonces, tenemos un ejemplo. En una caída del mercado, puedes sentir miedo y verlo como oportunidad. Ambas reacciones provienen de la mente. Una genera pérdida y la otra crecimiento. ¿Ven? Es el mismo acontecimiento. Cae el mercado, ¿no? Puedes pensar: híjole, tengo miedo. Y reaccionas de manera negativa vendiendo barato, ¿ok? Otro, usando el razonamiento, usando la serenidad, la calma, y primero el razonamiento, el raciocinio, el uso de la lógica, la comparación, el estudio, la información, dice: ok, bueno, pues una vez revisando la data, una vez revisando los fundamentales, una vez revisando los históricos, una vez haciendo análisis económico, financiero, ¿ok? ¿Ven? Estás anteponiendo el razonamiento antes de la reacción, ¿no? Entonces, una vez que tienes este razonamiento, dices: ok, bueno, pues yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es posible que ahorita encuentre activos baratos, ¿ok? Hablando de acciones, porque recuerden que en este canal primordialmente es el tema del que vamos a hablar, ¿ok? Ok, seguimos con otro ejemplo, otro personaje: Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, él fue un maestro espiritual cuyas enseñanzas dieron origen, bueno, pues a lo que se conoce como la religión católica, el cristianismo, ¿no? Se maneja y subraya el poder de la renovación mental y espiritual, y traigo un ejemplo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿ok? Desde el punto de vista espiritual, Jesús
dijo a sus seguidores y a quien lo escuchaba, tienes que renovar tu mente, ¿no? O sea, desde el punto de vista espiritual, a través de la fe, tienes que entender que tienes que aplicar la renovación mental, que no es otra cosa que es el aprendizaje. Es el aprendizaje que nos permite tomar mejores decisiones, ¿ok? Para que de esta forma tengamos esa transformación interna. Porque de otra forma no tendremos transformación interna. Tenemos que aprender, tenemos que anteponer el conocimiento, tenemos que investigar, hacer la tarea primero, antes de tener reacciones emocionales que no tienen sentido. ¿Ok? Entonces tengo un ejemplo. Una persona que aprende a perdonar, controla su mente y se libera del pasado. Esa libertad emocional es uno de los mayores logros de autocontrol. ¿Ok? Aquí traigo un ejemplo un poquito más, no de inversiones, pero básicamente es alguien que entiende que con el perdón se libera del pasado, se libera de cargas emocionales que no tiene por qué andar cargando. ¿Ok? Esa libertad emocional es uno de los mayores logros de autocontrol. Okay, ese fue un pequeño ejemplo. Otro personaje importante, René Descartes, filósofo y matemático francés. Él trajo la sentencia siguiente: pienso, luego existo. Otra vez, anteponiendo el pensamiento. Pienso, luego existo. No existo, hoy pienso. Pienso, luego existo. Tenemos un ejemplo: un inversor impulsivo existe dominado por la emoción. Uno reflexivo existe desde la razón. El primero sobrevive, el segundo prospera. ¿Ok? Simplemente estamos viendo otro ejemplo más de cómo se tiene que anteponer siempre el pensamiento. Siempre, en todo momento. Víctor Frank, psiquiatra austriaco, fundador de la logoterapia y uno de los sobrevivientes del Holocausto, decía lo siguiente: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En este espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. ¿Ven? Que dice: a todo estímulo. Cuando hablamos de estímulos, es todo aquello que proviene ¿de dónde? Del exterior. Ante cualquier estímulo, tenemos un espacio. Dice aquí, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, perdón. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Entonces, primero el estímulo, después el espacio y luego la respuesta. ¿Por qué tenemos este espacio? Porque precisamente tenemos esa capacidad mental de razonamiento, el uso de la razón, ¿no? Por eso es que tenemos ese espacio. En ese espacio nosotros, dependiendo cómo interpretemos, cómo pensemos, cómo analicemos, entonces vamos a poder tener estos resultados, ¿no? Estas respuestas y estos resultados. Ejemplo: ante pérdidas financieras, el control emocional te permite aprender en lugar de rendirte. El espacio entre caída y reacción define tu evolución. Entonces, aprendes, en vez de rendirte, aprendes. Ese espacio te permite para reflexionar y actuar antes de tener respuestas impulsivas, de tener respuestas sin el uso de la lógica y de la razón. Otro personaje importante es el último que les traigo el día de hoy. Es Brian Tracy. Brian Tracy es se especializó en desarrollo personal y éxito financiero. Y la siguiente frase dice así: tu vida solo mejora cuando tú mejoras. Brian Tracy. Tu vida solo mejora cuando tú mejoras. Otra vez regresando, ¿no? No puedes mejorar hacia afuera si no mejoras hacia adentro, ¿no? Ahorita me acordé una de las leyes mentales importantísima, y lo dijo Jesús, está en la Biblia. Como adentro, así fuera. Como adentro, así fuera. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tengas adentro es un espejo de lo que tengas afuera. Punto. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Quiero que entiendan, que la ley de control mental es importantísima, y no solo a nivel científico, porque ya vieron que a nivel científico ya está comprobado que realmente la mente funciona de esta forma, ¿no? Tenemos que aprender a controlar nuestra mente.
¿Cómo controlamos nuestra mente? A través de la creación de hábitos. Hay que recordar que tenemos hábitos de todo tipo. Los hábitos son mentales, pero a veces nos confundimos un poquito. Hay quien va al gimnasio, por ejemplo, y dice, ok, ya, creé el hábito de ir al gimnasio, creé el hábito de tener músculos, ok. Y después, ok, le pides, oye, ten este hábito también mental, mira, pues para que seas mejor persona, ¿qué te parece si empiezas a tener este hábito de perdonar? Es posible, pero no, espérate, es que eso no es un hábito, eso es simplemente cómo vas a pedir que perdonar, ¿sí? Y precisamente, eso también es un hábito, eso también es parte de un carácter, es parte de un aprendizaje. Desde niños nos enseñan a pensar. El problema es que casi siempre y la mayoría nos enseñan a pensar de manera incorrecta, ¿ok? Nos empiezan a pensar de manera emocional o simplemente a ser reactivos, ¿no? A como nos venga, cacharlas y órale, y devolverlas. Que si nos lamentan, regresarla, ¿no? Que si nos dan una patada por allá abajo, pues la regresamos, etcétera, a ser reactivos, anteponiendo siempre las emociones antes que el razonamiento, la investigación, la lógica, la comparación, ¿no? El aprendizaje de valores, el aprendizaje en cualquier materia que se te ocurra. Entonces, para finalizar, les traigo una pequeña conclusión. La ley de control mental es más que una idea, es una disciplina diaria. Te enseña que no controlas los eventos, pero sí tu mente. Aristóteles lo llamó formar el carácter, ¿ok? Epicteto, dominar la opinión. Jesús, renovar el espíritu. Frank, elegir la respuesta. Y Brian Tracy, mejorar desde adentro, ¿ok? Entonces, la única forma de obtener resultados, la única forma de mejorar, la única forma de tener este sentido de felicidad, este sentido de que estás logrando lo que te estás proponiendo, este sentido de cumplimiento personal, para llegar a ello necesitas entender que necesitas esta parte, necesitas controlar tu mente, necesitas estabilidad emocional, necesitas aprender a gestionar tus emociones. Y la única forma es creando precisamente, formando carácter que te permita cumplir tus objetivos. No todos los caracteres tienen que ser el mismo, ¿verdad? Siempre uno de los secretos fundamentales en materia de psicología es necesitamos objetivos, necesitamos propósitos y necesitamos metas. La única forma de tener una transformación mental es a través de un propósito y una meta, una razón para levantarnos, el preguntarnos y el levantarnos de la cama, el tener la respuesta clara del por qué nos levantamos, ¿no? Si no, créanme, la vida empieza a no tener sentido, empiezan las depresiones, empiezan los vicios, empieza todo aquello que realmente no te sirve y que no aporta nada en tu vida. Su servidor, bueno, yo les he dicho siempre y he querido ser muy transparente con todos ustedes. Actualmente, tanto en psicología como en inversiones, estoy en el proceso. Siempre les digo esto, nadie tiene, aquel que les diga que ya tiene la vida resuelta es una tontería, ¿no? Nunca dejamos de aprender. Eh, Estoy en el proceso tanto en materia de inversión en la bolsa de valores, que ya he obtenido muy excelentes resultados. También estoy en el proceso de transformación mental. Todo lo que estoy aprendiendo en la escuela, también ya les dije que estoy en los últimos cuatrimestres de la carrera de psicología, lo estoy aplicando en mi vida porque precisamente para hablar de estos temas es porque ya te ha funcionado. Y déjenme decirles que les voy a dar un ejemplo así rápido, aparte de los resultados que ya les he platicado. También, pues como todos, tenemos vicios, ¿no? Y yo quiero aquí confesarles, platicarles que mi talón de Aquiles siempre fue el alcohol. El alcohol, hay quien es el cigarro, hay quien son las mujeres, hay quien es la comida, ¿no? A mí es el alcohol, ¿no? Eh, Tengo ya, empecé a crear hábitos para dejar el alcohol, para dejar los vicios, precisamente a través de ¿dónde? Del control mental. Empezando a analizar y evaluar, oye, a ver, si tenemos un control, tenemos una forma de atacar los vicios, ¿cómo? Bueno,
Pues primero diferenciando entre lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es nuestra mente. Y los personajes importantes que les acabo de poner y sus frases que son tan profundas y que nos enseñan tanto, nos están diciendo, oye, necesitas enseñarte y aprender que lo único que puedes controlar en este mundo es tu mente. Si tú te la pasas queriendo controlar el mundo exterior, a las personas, etcétera, no vas a acabar. No vas a acabar, ¿no? Nunca y nunca vas a obtener resultados. Necesitamos entender que lo único que podemos controlar es nuestra mente. Y con eso quiero cerrar el video. Lo único que podemos controlar es nuestra mente. De ahí en más, todo lo demás no lo podemos controlar. Simplemente tenemos muchas cosas que tenemos que aceptar y hay muchas cosas que podemos transformar. Aprendan a crear objetivos, aprendan a crear propósitos y bueno, seguiremos hablando de este y muchos temas más en el transcurso del crecimiento del canal y bueno, del seguimiento de los videos. Muchas gracias a todos. Este es mi primer video en materia de psicología. Espero que haya sido claro. Cualquier recomendación, cualquier sugerencia, cualquier tema que quieren hablar, con mucho gusto los veo en los comentarios o también en el chat privado, con mucho gusto. Y bueno, nada más agradecerles, invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den me gusta y se suscriban al canal para, bueno, pues entre todos ir aprendiendo y bueno, seguir hablando de estos temas y seguir creciendo juntos, ¿sale? Entonces, pues muchas gracias. Esto fue un capítulo más. Gracias.